Mi padre ocultó una deuda de $140,000 y solo lo supe cuando embargaron mi cuenta. Cuando el banco mostró su firma en cada documento, él dijo que no recordaba nada. Nunca pensé que algo así me iba a pasar y menos viniendo de la persona que se supone debía cuidarme. Tengo poco más de 30 años, vivo en Estados Unidos desde siempre, trabajo estable, impuestos al día, historial limpio, nada raro. Siempre fui de los que pagan todo a tiempo porque crecí viendo a mi padre vivir endeudado y juré no repetir esa mierda. Por eso lo que pasó me cayó como un putazo seco, sin aviso y sin misericordia. Todo empezó un día completamente normal cuando intenté pagar cosas básicas y mi tarjeta simplemente no pasó. Pensé que era un error del banco, algo técnico, porque tenía dinero suficiente. Llamé y la persona del otro lado, con una calma que me dio ganas de gritarle, me dijo que mi cuenta estaba congelada por un embargo activo. En ese momento sentí cómo se me cerró la garganta. Le pregunté por qué deuda, de qué estaban hablando, y me explicó que había una deuda enorme asociada a mi nombre, acumulada desde hacía años. Me dijo la cantidad con una naturalidad que me dejó helado, una cifra absurda que jamás en mi puta vida habría pedido prestada. Pedí que me enviaran los documentos y cuando los vi entendí que esto no era un error. Eran préstamos personales, refinanciamientos, líneas de crédito, todo a mi nombre. Todo con direcciones viejas, correos que no usaba, teléfonos que no reconocía. Y ahí fue cuando vi las firmas. Eran casi iguales a la mía, pero no lo eran. Tenían la misma forma, el mismo trazo inseguro al final, el mismo vicio que yo había visto miles de veces firmando cheques en la mesa de la cocina cuando era niño. Eran las firmas de mi padre. Lo llamé esa misma noche. No grité, no lo insulté, solo le pregunté si había usado mi nombre para pedir dinero. Después de un silencio largo, incómodo, me dijo que no recordaba nada de eso. No dijo que no lo hubiera hecho, no dijo que era mentira, dijo que no recordaba. Esa frase me encendió algo por dentro que todavía no se apaga. Fui a verlo en persona a los pocos días, le llevé los papeles, se los puse enfrente y le señalé cada firma. Se puso nervioso, empezó a justificarse, dijo que seguramente fue hace años, que en ese momento estaba desesperado, que pensó que podría arreglarlo antes de que me afectara y que no entendía por qué estaba haciendo tanto drama. Ahí fue cuando entendí la magnitud de la traición. No solo me había metido en una deuda gigantesca sin decirme nada, sino que además me estaba minimizando el problema como si me hubiera rayado el coche o perdido una chamarra. Yo ya tenía la cuenta embargada, el crédito destruido, no podía pagar renta ni mover dinero y él me hablaba como si yo fuera un exagerado. Me fui de su casa sin armar escándalo, pero por dentro estaba hirviendo de rabia, de decepción y de una tristeza que no sabía cómo procesar. Durante los días siguientes empecé a investigar todo con calma, pidiendo reportes, hablando con el banco, leyendo cada documento. Descubrí que llevaba años usando mi identidad como si fuera suya, firmando una cosa para tapar otra, hundiéndose más y más sin jamás pensar en las consecuencias para mí. Cuando volví a confrontarlo y le dije que esto podía terminar en una denuncia, se puso a llorar y me dijo que era su hijo, que cómo podía hacerle algo así, que la familia no se traiciona. En ese momento entendí que para él yo no era su hijo, era su salvavidas, su último recurso, alguien a quien sacrificar para no enfrentar su propio desastre. No tomé ninguna decisión ese día, pero sí algo quedó claro. Yo no había hecho nada mal y aún así estaba pagando un precio altísimo por los errores de alguien que nunca pensó pedirme permiso ni pedirme perdón. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo, también supe que no iba a cargar con esa mierda en silencio solo por llevar su sangre. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquella primera confrontación con mi padre y honestamente fueron de las más pesadas que he vivido. Había días en los que despertaba convencido de que todo podía resolverse con un par de llamadas. Que quizá había alguna absurda cláusula legal o un error administrativo que aclararía todo y me devolvería la vida normal que tenía antes de que esta mierda explotara. Pero bastaba revisar mi correo o contestar el teléfono para recordar que no había ningún error. Que todo estaba perfectamente documentado y que las firmas que aparecían en esos papeles eran tan claras como un golpe en la cara. Esas semanas me las pasé recopilando absolutamente todo lo que encontré relacionado con mis cuentas, mi crédito, mis movimientos bancarios y cualquier registro que pudiera ayudarme a entender cómo, cuándo y por cuánto tiempo mi padre había usado mi nombre como si fuera una extensión del suyo. El primer golpe fuerte vino cuando recibí mi reporte crediticio completo. Me senté en la mesa con una botella de agua y un marcador,
creyendo ingenuamente que iba a encontrar 2 o 3 préstamos sospechosos. Lo que encontré fue una lista larga de cuentas que jamás abrí, algunas activas y otras cerradas porque habían sido enviadas a agencias de cobro. Había préstamos personales tomados hacía varios años, líneas de crédito que nunca supe que existían, tarjetas abiertas en bancos donde yo jamás había puesto un pie y refinanciamientos que claramente estaban destinados a tapar huecos que jamás fueron míos. Mientras revisaba todo, me di cuenta de que muchas direcciones que aparecían eran viejas, lugares donde mi padre había vivido o trabajado, no yo. En algunos documentos ni siquiera se habían tomado la molestia de usar mis números correctos, tenían lo básico de mi identidad y con eso les fue suficiente para permitir estas transacciones. Con cada documento que leía, más claro me quedaba que esto no había sido un arrebato, ni un impulso de un mal momento económico, ni algo que hubiera ocurrido por accidente mientras él intentaba salvar su propio pellejo. Esto tenía patrones, fechas separadas por meses o incluso años, decisiones tomadas una tras otra para sostener una mentira que él sabía que en algún momento se iba a desplomar. Durante mucho tiempo, y supongo que por costumbre de hijo, intenté encontrarle una explicación que no lo dejara como el irresponsable egoísta que la evidencia mostraba. Pensé que tal vez había estado asustado, que había sufrido algún tipo de crisis, que no entendía lo que hacía. Pero entre más leía y más consultaba con bancarios y abogados, más me quedaba claro que sí lo entendía y que simplemente había decidido que sus problemas valían más que mi estabilidad. Me tomó varios días juntar el valor para volver a hablar con él. Fui a su casa un día entre semana, sin anunciarme antes. Cuando abrió la puerta, lo primero que noté fue esa manera suya de actuar como si yo estuviera exagerando, como si todo lo que había descubierto fuera una molestia menor. Le dije que necesitaba respuestas y se sentó frente a mí con esa actitud cansada, como si él fuera la víctima de todo esto. Le expliqué cada documento, cada fecha, cada firma. Le señalé que incluso había tomado préstamos en momentos donde yo ni siquiera vivía en la misma ciudad. Él se dedicó a evadir, diciendo cosas como que tal vez alguien en el banco había confundido información, que quizá alguien había falsificado su firma, que él no recordaba haber firmado nada. Yo sabía que estaba mintiendo, pero verlo decirlo con tanta naturalidad me revolvió el estómago. Hubo un momento en que le pregunté directamente por qué había usado mi nombre. No levanté la voz, no insulté, solamente quería escucharlo admitir algo. Su respuesta fue una mezcla absurda de justificación y manipulación. Dijo que estaba desesperado en ese tiempo, que pensó que podría pagar todo antes de que yo me diera cuenta, que no creía que el problema fuera a alcanzar esta magnitud. Lo que me jodió no fue la mentira en sí, sino la absoluta falta de culpa. Me dijo que lo comprendiera, que yo era joven, que podía recuperarme, que no hiciera un escándalo porque la familia no se rompe por temas de dinero. Salí de ahí sintiendo que me estaban arrancando algo. Entendí que si seguía esperando alguna señal de arrepentimiento de su parte, me iba a quedar sentado toda la vida. Así que las semanas siguientes las dediqué completamente a restaurar mi vida sin depender de él. Contacté a varios abogados especializados en fraude de identidad y protección al consumidor. Les conté mi caso desde cero, llevé cada documento, cada estado de cuenta, cada captura de pantalla y cada carta del banco. No hubo ni un solo abogado que me dijera que esto podía considerarse un malentendido. Todos coincidían en lo mismo, lo que mi padre había hecho era fraude, punto. Y aunque en teoría era posible resolver algunas cosas sin involucrar a las autoridades, la magnitud de la deuda hacía casi imposible limpiar mi nombre sin una acción formal. Mientras tanto, el banco no aflojaba porque ellos tenían documentos firmados. No les importaba que fueran falsos, porque para ellos eran válidos hasta que yo demostrara lo contrario. Y demostrarlo tomó tiempo, dinero y paciencia. Cada llamada era una pelea distinta, cada carta una confirmación de que alguien había tomado decisiones financieras enormes usando mi identidad como si yo fuera un fantasma sin voluntad. Pero a medida que avanzaba, también fui entendiendo algo: si yo no actuaba, nadie iba a venir a rescatarme. Y lo peor, la persona que me había metido en esta mierda era la misma que se suponía debía protegerme. Lo más duro de ese periodo fue admitir para mí mismo que ya no podía tratar esto como un problema familiar. Ya no era una discusión entre padre e hijo. Era un delito cometido contra mí. Y aceptarlo fue como tragar vidrio, pero también fue la primera vez en semanas que sentí que algo dentro de mí volvía a ordenarse. Dejé de esperar disculpas, dejé de buscar explicaciones y dejé de meterme en la cabeza la idea de que tenía que protegerlo solo porque era mi padre.
En ese momento entendí que tenía que empezar a protegerme a mí, aunque eso significara romper definitivamente esa relación. Los días siguieron y cada avance en el caso era un recordatorio de lo que él había hecho. Descubrí documentos más antiguos, contratos en los que evidentemente falsificó no solo mi firma sino también parte de mi información personal. Aquí ya no había duda, no era algo que pudiera atribuir a la confusión, la desesperación o la mala memoria. Era un patrón claro y consciente, construido por años para sostener su vida a costa de la mía. Y aunque todavía no tomaba la decisión final de ir legalmente hasta el final, sabía que ese camino ya estaba marcado. En ese punto ya no se trataba solo de limpiar mi historial, sino de recuperar el control de mi vida, una vida que él había estado hipotecando sin decírmelo. Así fue como la distancia entre nosotros se volvió definitiva. Ya no había intentos de arreglarlo entre familia ni esas conversaciones incómodas donde alguien intenta salvar la apariencia. Supe que tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión que pondría un antes y un después en mi relación con él, y aunque no quería admitirlo en voz alta, en el fondo ya había decidido qué camino tomar. Actualización 2. Pasaron varios meses desde que reuní toda la documentación y consulté a distintos abogados, y aunque pensé que ya estaba emocionalmente preparado para el siguiente paso, la verdad es que tuve que forzarme a darlo. Hay una diferencia enorme entre saber que alguien te jodió y aceptar las consecuencias de enfrentarlo. Cuando se trata de un padre, esa diferencia se siente como una grieta que se abre despacio, pero que rompe todo igual. Finalmente llegué al punto en el que no podía justificar más la idea de seguir buscando una salida blanda solo para no verme como el hijo que traiciona. Cada llamada del banco era un recordatorio de que él no había pensado 2 veces antes de usar mi nombre, y cada conversación con un abogado me dejaba claro que, si no actuaba, mi vida financiera quedaría atada a la suya indefinidamente. Después de tantas idas y vueltas, presenté la denuncia formal. Firmé los documentos con la misma sensación que tendría alguien que se arranca un diente sin anestesia. No era dolor en el sentido clásico, pero sí algo que te atraviesa y que te deja vacío por dentro. Cuando entregué el expediente, la persona que lo recibió me explicó el proceso con una calma burocrática que contrastaba completamente con la revolución interna que llevaba encima. Me dijeron que la investigación tardaría, que no podía esperar resultados inmediatos, que el banco cooperaría solo después de que se confirmara que había fraude y no un simple conflicto familiar. En ese momento entendí que, aunque hubiera hecho lo correcto, empezaba otra clase de desgaste. Lo primero que pasó después de levantar la denuncia fue que mi padre se enteró. No sé si alguien del mismo banco lo contactó o si simplemente recibió notificaciones legales, pero me llamó con una furia que pocas veces le había escuchado. Dijo que no podía creer lo que estaba haciendo, que él era mi padre, que cómo podía exponerlo así frente a desconocidos, que la familia se lava la ropa sucia en casa. Yo escuché todo en silencio. No colgué, no le grité, no intenté justificarme. Simplemente dejé que hablara hasta que se le acabó el aire. Todo lo que decía estaba construido bajo esta idea absurda de que lo suyo había sido un error de juicio, una mala racha, una situación excepcional. Nunca reconoció que me había robado, que había tomado decisiones deliberadas durante años sin siquiera advertirme, que había puesto mi vida en pausa sin la más mínima consideración. Luego vinieron las llamadas de otros familiares. Una de mis tías, la más cercana a él, me dejó un mensaje larguísimo diciendo que la sangre es la sangre, que un padre puede equivocarse, que yo no debía actuar como un enemigo. En ningún momento mencionó lo que él me hizo, solo se enfocó en la vergüenza que ahora, según ella, caía sobre la familia por mi decisión de llevar las cosas tan lejos. Otra tía, más directa y más manipuladora, me dijo que ya era suficiente, que un hijo no destruye a su propio padre. Ahí fue cuando finalmente entendí la raíz de todo este desastre. Él había crecido rodeado de personas que justificaban su irresponsabilidad, su victimismo y su manera de pasarle la carga a otros. Yo simplemente había sido el siguiente en la lista. Mientras todo eso pasaba, los abogados avanzaban. Revisaron mis documentos, enviaron comunicaciones al banco, presionaron para que se congelaran las cuentas asociadas a las firmas falsas y pidieron auditorías internas. Lo que más me impactó fue ver lo rápido que las piezas comenzaban a caer cuando se hacía todo de forma formal y legal. Los bancos que al principio no me tomaban en serio ahora empezaban a responder, y las empresas de cobros, que antes me llamaban 3 veces al día, dejaron de hacerlo provisionalmente hasta que se esclareciera el estado de las cuentas. No era una solución instantánea,
pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de control. La investigación también tuvo un impacto directo en mi padre. Sus cuentas pasaron a revisión, varios de sus movimientos fueron detenidos y el negocio que tanto presumía, el mismo para el que supuestamente había pedido esos préstamos, quedó prácticamente paralizado. Él empezó a llamar entonces con otro tono. Ya no era furia, era miedo. Dijo que yo no entendía todo lo que estaba en juego, que si seguía ese camino iba a arruinarlo, que él no podía permitirse perder lo poco que le quedaba. Fue la primera vez que escuché su verdadera preocupación, no era por mí, ni por mi futuro, ni por el daño que me había causado. Era por él, por su reputación, por sus finanzas, por cómo lo verían los demás. Yo no respondía a esos intentos. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía nada que decirle. Si hablaba, iba a repetir el mismo círculo, él llorando, yo sintiendo culpa, él prometiendo cosas que jamás cumpliría. Ya conocía ese guión. A mediados del proceso, hubo una reunión con uno de los abogados donde se discutieron posibles escenarios. Me explicaron que, aunque la denuncia estuviera en curso, no había garantía de que el caso llegara a juicio. Una parte podría resolverse mediante acuerdos, otra podría tomar años si él decidía pelear cada punto. También podían ofrecerle un trato que evitara consecuencias penales a cambio de que admitiera el fraude y permitiera limpiar mi historial. Me advirtieron que estos acuerdos siempre son complicados cuando hay vínculos familiares, porque el acusado intenta manipular emocionalmente al denunciante para que retroceda. Yo sabía perfectamente que eso iba a pasar, pero también sabía que no tenía intención de echarme atrás. Eventualmente, las cosas empezaron a inclinarse a mi favor. El banco aceptó que las firmas no coincidían con las mías según la revisión pericial preliminar y que había irregularidades en la documentación original. Esto permitió que se levantaran temporalmente algunas restricciones sobre mis cuentas, aunque el daño a mi crédito seguía presente. A pesar del alivio, también hubo un cansancio enorme. El proceso legal es lento, frío, impersonal, y aunque me estaba beneficiando, no dejaba de sentir que estaba perdiendo algo más profundo. No era solo el vínculo con mi padre, sino una parte de mí que todavía quería creer que, en algún rincón muy escondido, él podía ser mejor de lo que realmente era. Lo más duro ocurrió cuando mi madre, que había estado al margen casi todo el tiempo, me llamó y me pidió que considerara detener el proceso. Me dijo que aunque él hubiera actuado mal, un juicio lo destruiría, que tal vez ya había aprendido la lección, que no valía la pena seguir arrastrando esto. Le respondí con toda la calma que pude que si yo detenía el proceso, todo el peso regresaría a mí y que él quedaría libre para seguir usando a cualquiera que se le cruzara. Mi madre entendió, pero también me dijo que esto marcaría un punto sin retorno. No necesité pensarlo. Ese punto ya lo habíamos cruzado hacía meses. Mientras avanzaba todo, también descubrí algo importante en mí mismo. Por primera vez en muchos años, estaba tomando decisiones que me protegían. Decisiones que finalmente ponían un límite claro entre lo que debía soportar por obligación familiar y lo que tenía derecho a rechazar. Y aunque ese entendimiento llegó tarde, llegó con una claridad que no se me había permitido tener antes. Era la primera vez que dejaba de cargar con la culpa de los demás. Para cuando terminó el tercer mes desde la denuncia, ya sabía que nada iba a volver a ser como antes. No porque yo quisiera destruirlo, sino porque él ya había destruido cualquier posibilidad de seguir siendo parte de mi vida. Aún así, quedaba un camino legal por recorrer y una última pieza que definiría el rumbo de todo lo demás. Y aunque ya estaba cansado, sabía que no podía detenerme ahí. Lo que venía después decidiría no solo el final de ese proceso, sino también el inicio de mi vida sin esa sombra encima. Actualización final. Un año después de haber iniciado todo el proceso legal, me encontré en un punto en el que casi no reconocía mi propia vida. No en el mal sentido, sino en el extraño espacio donde, después de meses de desgaste, empiezas a notar que ya no reaccionas con sobresalto a cada llamada desconocida, que ya no revisas el correo con la sensación de que va a aparecer otro desastre, que ya no sientes esa mezcla de rabia y vergüenza cada vez que escuchas el nombre de la persona que te metió en todo esto. Es como si la herida no hubiera sanado del todo, pero ya no ardiera cada vez que la tocabas. Ese año estuvo lleno de reuniones, cartas notariales, correcciones de registros, revisiones periciales, conversaciones tensas con el banco y silencios incómodos en la familia. Nada de eso fue rápido. Nada fue fácil, pero todo avanzó, aunque fuera despacio. Conforme la investigación progresó, se hizo evidente que mi padre tenía pocas opciones.
Las pruebas eran demasiado claras, demasiado numerosas, demasiado consistentes como para que él pudiera sostener la narrativa de que no recordaba nada. Los peritos confirmaron que las firmas no coincidían con las mías y que sí correspondían al patrón de su escritura. Los movimientos financieros mostraban que los préstamos habían sido utilizados directamente para cubrir deudas de su negocio, pagos atrasados y otros compromisos personales. El banco, que al principio había sido rígido e incrédulo, terminó reconociendo formalmente que yo había sido víctima de fraude y comenzó el proceso para revertir los daños. Esto no significaba que todo se arreglara de un día para otro, pero sí abrió la puerta a que las agencias de crédito limpiaran mi historial. Esa parte tomó meses adicionales, pero finalmente entró en marcha. Mientras todo esto sucedía, mi padre entró en una espiral completamente distinta. Su negocio quedó prácticamente paralizado. Sin acceso libre a sus cuentas y con los bancos desconfiando de cualquier movimiento, la estructura que había levantado a base de decisiones impulsivas comenzó a desmoronarse. Recibí noticias indirectas de familiares que me decían que él estaba devastado, que se había vuelto más retraído, que decía que yo le había quitado la vida. Ninguno de ellos se detenía a pensar que lo único que yo había quitado eran los privilegios que él se había otorgado sobre mí sin permiso. Todos parecían olvidar convenientemente que él fue quien tomó mi nombre, quien decidió que mis posibilidades eran menos importantes que sus urgencias y quien se convenció de que yo nunca me enteraría o que, si lo hacía, lo perdonaría sin cuestionar nada. Hubo un día particular, varios meses después de que iniciara el proceso legal, en que recibí la llamada de mi abogado informándome que habían llegado a un acuerdo preliminar. El resumen era simple: él aceptaba formalmente su responsabilidad en el fraude para evitar consecuencias penales más severas. Admitirlo significaba que yo podía quedar libre de toda deuda que él había generado. A cambio, se le impondrían restricciones financieras, supervisiones y la imposibilidad de abrir o manejar cuentas sin monitoreo por un periodo determinado. Cuando escuché todo eso, no sentí satisfacción, ni alivio inmediato, ni ninguna emoción fuerte. Sentí más bien un cansancio silencioso, esa sensación que aparece cuando finalmente se confirma lo que siempre supiste, pero igual necesitabas escucharlo en voz de alguien más para creerlo. Durante ese periodo también tuve que enfrentar otro tipo de pérdida. Varios familiares cortaron el contacto conmigo. No con rabia abierta, sino con esa forma pasivo-agresiva de personas que prefieren desaparecer antes que confrontar la posibilidad de que estaban equivocados al defender al culpable. Algunos enviaron mensajes breves diciendo que necesitaban tiempo, que estaban confundidos, que no querían tomar partido. Era difícil no ver la ironía de todo eso. Cuando mi padre me dejó ahogado en deudas que no eran mías, ahí sí habían tomado partido sin ningún problema. Pero cuando yo decidí protegerme, de pronto la neutralidad era su postura favorita. Dejé de buscar explicaciones. En ese punto, ya no necesitaba convencer a nadie de que había hecho lo correcto. Lo más significativo de todo el proceso no fue el acuerdo legal en sí, sino la forma en que finalmente pude recuperar mi vida financiera. El banco me notificó que mis cuentas quedaban liberadas, que el embargo se retiraba de manera definitiva y que los registros fraudulentos serían eliminados gradualmente de mi historial crediticio. Fue un proceso tedioso, lleno de formularios, verificaciones y tiempos de espera absurdos, pero cada paso significó volver a tener control sobre algo que había perdido sin siquiera saberlo. La primera vez que revisé mi cuenta y vi que al fin podía usar mi propio dinero sin restricciones, me quedé mirando la pantalla un largo rato, como si necesitara asegurarme de que no era una ilusión. No celebré, no grité, no llamé a nadie. Solo me permití respirar hondo, por primera vez en mucho tiempo. Hacia finales de ese año recibí una carta oficial confirmando que todos los registros asociados al fraude habían sido retirados de mi historial. Era una simple hoja impresa, con términos legales y sellos formales, pero para mí representaba el cierre de una etapa completa. Guardé esa carta con extremo cuidado, no como un recuerdo, sino como un recordatorio de que incluso las pérdidas más duras pueden transformarse si uno decide enfrentarlas en lugar de cargar con ellas. En cuanto a mi padre, no volví a hablar con él. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no había nada que decir. Él intentó contactarme un par de veces al inicio, pero después dejó de hacerlo. Supe por terceras personas que decía que yo lo había abandonado, que no entendía cómo su propio hijo podía darle la espalda de esa forma, que había sido una traición imperdonable. No me sorprendió.
Para él, toda su vida había sido un juego de culpas ajenas, siempre buscando quien debía hacerse cargo de sus errores. Yo solo decidí dejar de ser esa persona. Lo curioso es que, con el tiempo, dejé de sentir necesidad de justificar mi decisión, incluso dentro de mi propia cabeza. Entendí que protegerme no fue un acto de venganza, aunque otros lo vieran así. Tampoco fue una ruptura súbita, sino la consecuencia natural de años de dinámicas desequilibradas que terminaron de romperse cuando descubrí el fraude. A veces, la distancia no nace del rencor, sino del reconocimiento de que uno ya no puede seguir viviendo según las expectativas de alguien que solo toma, pero jamás da. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo por haber llevado el caso hasta el final, pero sí siento una calma que antes no tenía. Reconozco que hice lo que debía para recuperar mi vida, aunque el precio fuera perder algo que, en realidad, ya estaba roto desde mucho antes. Mi nombre volvió a ser mío, mi crédito volvió a ser limpio y mi futuro dejó de depender de decisiones que nunca tomé. Esa, al final, fue la verdadera victoria. Sé que hay personas que nunca entenderán por qué alguien denuncia a un familiar, sobre todo a un padre. También sé que muchos justifican cualquier atrocidad bajo la idea de que la familia debe perdonarlo todo. Pero la verdad es más simple y menos romántica, la sangre no paga tus deudas, la lealtad no corrige un fraude y el amor no es una excusa para arruinarle la vida a otro. Yo finalmente elegí ver eso con claridad y actuar en consecuencia. Esa decisión no me devolvió a mi padre, pero sí me devolvió a mí mismo, y después de lo que viví, eso era muchísimo más importante.